¿Sabías que algunas personas tienen el cuerpo de una persona de 40 años, pero la piel ya muestra señales claras de 60, incluso cuidándose bien? ¿Te cuidas? ¿Comes muchas frutas y verduras? ¿Haces ejercicio con regularidad? Pero cuando te miras al espejo, ves un rostro cansado, arrugado y envejecido. ¿Por qué la piel envejece más rápido, incluso cuando tu cuerpo se siente sano? La respuesta está en tus células, y lo que te voy a contar puede ayudarte a rejuvenecer la piel y a ralentizar ese proceso de envejecimiento mientras duermes. Deja un comentario abajo. ¿Qué edad crees que tiene tu piel? Veo a muchas personas, especialmente dentro de nuestra comunidad, que aparentemente hacen todo bien. Cuidan su alimentación, duermen mejor, hacen ejercicio con regularidad. Sin embargo, cuando se evalúa la edad biológica de sus órganos, aparece una paradoja sorprendente. Su corazón sigue joven, sus músculos están fuertes, pero su piel muestra una edad de 40 o 45 años, aunque cronológicamente apenas tienen 35. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué la piel parece envejecer más rápido que el resto del cuerpo, incluso cuando intentamos llevar una vida saludable? Para entenderlo, no podemos ver la piel solo como una capa externa. La piel es un órgano complejo y profundamente conectado con el sistema nervioso. Durante el desarrollo embrionario, ambos se forman a partir de la misma capa, el ectodermo. Por eso el estrés, las emociones y la tensión mental se reflejan directamente en la piel. Pero si vamos a la raíz del problema, el verdadero responsable de la flacidez y la pérdida de estructura es una célula muy especial, el fibroblasto. Imagínalo como un pequeño obrero que vive en la dermis y cuya misión es construir el soporte del rostro. Produce colágeno, que da firmeza, y elastina, que permite que la piel sea flexible y vuelva a su lugar. Cuando somos jóvenes, estos fibroblastos trabajan sin descanso, pero con el tiempo y ciertos hábitos desfavorables, se agotan. La medicina explica que las células tienen un límite de divisiones, conocido como el límite de Hayflick. Al alcanzarlo, no mueren, pero dejan de funcionar. Se vuelven células senescentes, inactivas, como zombies. Estas células ya no producen colágeno ni elastina y además liberan sustancias inflamatorias que dañan el tejido sano cercano. La inflamación acelera la destrucción del colágeno y favorece el envejecimiento visible. El factor que más acelera este proceso es el estrés. El cortisol, la hormona del estrés, daña los telómeros y empuja a los fibroblastos a ese estado de inactividad. Así se crea el escenario perfecto para el envejecimiento acelerado de la piel. Pero la buena noticia es que, al comprender este mecanismo, también entendemos que existen formas de intervenir y apoyar a la piel para que recupere parte de su capacidad de regeneración. Pero aquí es donde debemos tener mucho cuidado. La mayoría de las personas intenta resolver este problema tomando colágeno, y ahí cometen el gran error, porque tomar colágeno no siempre significa fabricar colágeno. Déjame explicarte por qué. Seguramente lo has visto en todas partes. En el supermercado, en la farmacia, en internet, colágeno para la piel. Veo a muchas personas, con la mejor intención, poniendo una cucharada de este polvo en su café de la mañana, convencidas de que han encontrado una fórmula mágica. Se lo toman y piensan, listo, este colágeno va directo a mi rostro y va a borrar mis arrugas. Pero siento decirte que el cuerpo no funciona así. Si comes cabello, no te crece el cabello. Si comes cerebro, no te vuelves más inteligente. Y si tomas colágeno tal cual, no se transforma automáticamente en piel. Tu sistema digestivo es extremadamente eficiente. Cuando ingieres una proteína grande, como el colágeno común, el estómago la ataca con ácido, la rompe en fragmentos y la convierte simplemente en nutrientes básicos. Nada va directo a la cara. Por eso, muchas personas que gastan dinero en colágeno convencional, en realidad están comprando una ilusión costosa. Pero aquí es donde la ciencia dio un paso adelante y cambió por completo el juego. Durante años nos preocupamos por el tipo de colágeno, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Hoy sabemos que lo verdaderamente importante no es el tipo, sino el tamaño. Lo que sí ha demostrado tener sentido biológico son los péptidos de colágeno hidrolizado. ¿Qué es un péptido? Imagina el colágeno como una pared sólida de ladrillos. Un péptido es esa pared triturada en fragmentos muy pequeños, y es lógico que te preguntes, ¿para qué querría yo comer escombros? Aquí es donde el metabolismo muestra su inteligencia. Escucha esto con atención, porque es fascinante.
Cuando estos pequeños fragmentos entran en tu organismo, pasan a la sangre y viajan por el cuerpo hasta llegar a la piel, donde viven los fibroblastos, esos obreros constructores de los que ya hablamos. Recuerda que con la edad muchos de ellos están adormecidos, lentos o incluso bloqueados. Cuando el fibroblasto detecta esos pequeños fragmentos de colágeno circulando, interpreta la señal como una emergencia. Para la célula es como si el edificio se estuviera desmoronando. No es que estés dañado, es una falsa alarma, pero el fibroblasto no lo sabe. Lo que hace entonces es despertar, activarse y volver a encender su maquinaria interna para producir colágeno propio, fresco y nuevo, con el objetivo de reparar lo que cree que está roto. ¿Lo ves? No estás pegando colágeno externo en tu piel. Estás usando los péptidos como un estímulo biológico, como una señal que obliga a tus propias células a volver a trabajar. Esta es la única forma realista de aumentar la densidad y la firmeza de la piel desde dentro. Pero aquí viene un punto clave que casi nadie explica. Incluso si logras despertar al fibroblasto, este no puede construir absolutamente nada si no tiene los materiales adecuados. El colágeno es una proteína compleja y para formarse necesita un componente muy específico, un aminoácido que la mayoría de las personas no consume en cantidad suficiente. Ese ingrediente se llama glicina. Y esto es sorprendente. Aproximadamente un tercio de todo el colágeno de tu cuerpo está compuesto de glicina. Es el ladrillo principal de la estructura. Sin glicina, el fibroblasto puede tener la orden de construir, pero no puede terminar la obra. El problema es que la alimentación moderna nos ha llevado justo en la dirección contraria. Nuestros abuelos comían el animal completo, aprovechaban la piel, el cartílago, los huesos, preparaban caldos que hervían durante horas. Ahí estaba la glicina. Hoy, en cambio, comemos solo filetes magros, pechuga sin piel, sin hueso, sin estructura. Hemos eliminado sin darnos cuenta la materia prima que el cuerpo necesita para mantenerse firme. Por eso, aunque el estímulo esté presente, si falta glicina, el proceso queda incompleto. Y aquí es donde entra el concepto que yo llamo el enfoque nocturno de reparación. No es magia, es bioquímica. La glicina tiene además un efecto calmante sobre el sistema nervioso. Ayuda a reducir la activación nocturna y favorece un sueño más profundo. Y recuerda esto, la reparación real ocurre mientras duermes. Al combinar el estímulo correcto con los materiales adecuados antes de dormir, creas un entorno anabólico, un momento en el que el cuerpo deja de defenderse y empieza a reconstruirse. Pero atención, porque aún falta una pieza fundamental en este rompecabezas, una pieza sin la cual todo este esfuerzo pierde fuerza. Puedes activar a los fibroblastos y puedes aportar los ladrillos. Sin embargo, si intentas levantar una pared sin un buen cemento que una todo, al primer movimiento se vendrá abajo. Y de eso hablaremos a continuación. Pero hay algo que muchas personas pasan por alto. Puedes tener los mejores ladrillos del mundo, pero si intentas levantar un muro solo con ladrillos y sin cemento, la estructura se vendrá abajo con el primer viento. En el cuerpo ocurre exactamente lo mismo. Para que el colágeno sea fuerte, resistente y duradero, necesitas un elemento que una las fibras entre sí. Ese elemento es la vitamina C. Y aquí quiero ser muy claro, no hablo de la pequeña cantidad simbólica de vitamina C que a veces aparece mezclada en algunos productos de colágeno, dosis ridículas de 20 o 30 miligramos que no alcanzan para nada relevante. Tampoco hablo de una cifra exacta que debas memorizar, hablo de cubrir las verdaderas necesidades del cuerpo. La vitamina C cumple dos funciones esenciales para la piel. La primera es actuar como antioxidante, ayudando a frenar el daño oxidativo que acelera el envejecimiento. La segunda, y quizás la más importante, es permitir el entrecruzamiento de las fibras de colágeno. Sin vitamina C suficiente, el colágeno se forma débil, mal organizado, como si se construyeran con gelatina en lugar de cemento. El resultado es una piel flácida, sin soporte real. Por eso, si de verdad quieres que todo el esfuerzo valga la pena, necesitas asegurarte de que tu cuerpo recibe vitamina C de forma constante a lo largo del día. Y la mejor forma de hacerlo, especialmente a partir de los 50 años, es a través de la alimentación real. Frutas como la guayaba y el pomelo son auténticos tesoros nutricionales. La guayaba, por ejemplo, contiene más vitamina C que muchas frutas cítricas conocidas. El pomelo, además de vitamina C, aporta compuestos que ayudan a combatir la inflamación. También son excelentes opciones las naranjas, los limones, el kiwi y los frutos rojos. No necesitas grandes cantidades ni complicaciones. Incluir 1 o 2 porciones al día ya marca una diferencia real.
Las verduras también cuentan. El pimiento rojo, el brócoli, el perejil y las verduras de hoja verde aportan vitamina C junto con otros micronutrientes que apoyan la salud de la piel. Aquí no hablamos de perfección, sino de constancia. El cuerpo agradece la regularidad más que los excesos puntuales. Ahora bien, repasemos la estrategia completa para que quede clara. Primero, la señal. Los péptidos activan a los fibroblastos. Segundo, el material. La glicina aporta los bloques de construcción. Tercero, el cemento. La vitamina C une y fortalece la estructura. Esta tríada es la diferencia entre gastar dinero y obtener resultados visibles. Pero aún falta algo fundamental. Observa una uva fresca, lisa, brillante, turgente. Ahora mira una pasa, pequeña, arrugada, seca. Químicamente son casi iguales. La verdadera diferencia es el agua. Puedes tener colágeno, glicina y vitamina C, pero si tu piel no retiene agua, el resultado será siempre una piel envejecida. Aquí entra en juego otra molécula clave que empezamos a perder de forma acelerada a partir de los 25 años, el ácido hialurónico. No te intimide su nombre, piensa en él como una esponja inteligente. Tiene la capacidad de retener hasta 1000 veces su peso en agua. Esa esponja es la responsable de que la piel se vea rellena, flexible y jugosa. Cuando somos bebés, la piel está llena de estas esponjas. Por eso es tan suave y elástica. Con el paso de los años, el cuerpo produce cada vez menos ácido hialurónico y el agua comienza a escaparse. La piel se desinfla. Muchos optan por inyecciones y es una opción válida, pero no es la única. Existen alimentos y hábitos que ayudan a apoyar este equilibrio. Los caldos de huesos, las sopas tradicionales, los alimentos ricos en agua y una hidratación adecuada son aliados fundamentales. Pero aquí hay una regla que no se puede negociar. Hay que beber agua. Puedes aplicar la mejor crema del mundo, pero si tu cuerpo está deshidratado, la piel seguirá seca. Una referencia sencilla es dividir tu peso en kilogramos entre 7 para estimar cuántos vasos de agua necesitas al día. La piel seca es piel envejecida. Y ahora llegamos al factor decisivo, el sueño. Imagina que quieres reparar una carretera llena de baches. No lo haces en plena hora punta, con coches pasando a toda velocidad. Cierras la carretera de noche y trabajas con calma. El cuerpo funciona igual. Durante el día se defiende del estrés, del sol, de la contaminación. La reparación profunda ocurre únicamente cuando duermes bien. Si duermes mal, si te despiertas cansado, si el insomnio es frecuente, los fibroblastos no pueden hacer su trabajo. El cortisol se mantiene elevado y sigue dañando el colágeno. Por eso la glicina es tan valiosa. No solo participa en la estructura del colágeno, sino que ayuda a calmar el sistema nervioso y favorece un sueño reparador. Así se cierra el círculo. Estímulo, materiales, unión, hidratación y descanso. Si falta una sola pieza, el proceso se debilita. Pero cuando todo encaja, el cuerpo responde. Esto no es vanidad. Cuidar la piel no es superficial. La piel es un reflejo directo del estado metabólico del organismo. Una piel firme y luminosa suele indicar un cuerpo con menos inflamación y más equilibrio interno. Por eso te invito a probar. No me creas a mí. Cree en tu cuerpo. Dale lo que necesita durante 90 días. Observa, compara y decide. Cuando la piel empieza a responder, entendemos que la edad no es una sentencia, sino una información. Ahora viene la parte más importante, la parte práctica, porque entender la ciencia es valioso, pero saber qué comer hoy y cómo prepararlo es lo que realmente cambia la piel frente al espejo. Y aquí quiero que escuches esto con calma. No necesitas una dieta complicada, ni ingredientes exóticos, ni gastar dinero en productos de moda. Lo que necesitas es volver a una forma de comer que el cuerpo reconoce y sabe usar. Vamos paso a paso. Primero, hablemos de la base de una piel firme, el caldo de huesos. Este es uno de los alimentos más poderosos y más olvidados para la regeneración de la piel. ¿Por qué? Porque aporta de forma natural colágeno fragmentado, glicina y minerales que el cuerpo utiliza como materia prima. Cómo prepararlo correctamente es clave. No basta con hervir un hueso 20 minutos. El secreto está en la cocción lenta. Utiliza huesos de pollo, ternera o pescado, preferiblemente con cartílago. Añade agua fría,
un chorrito pequeño de vinagre o limón para ayudar a extraer los minerales y cocina a fuego muy bajo durante al menos 4 horas, idealmente 6 u 8. Cuanto más tiempo, mejor. ¿Con qué frecuencia? 2 o 3 veces por semana es suficiente para notar cambios reales en la piel, en las articulaciones y hasta en el sueño. Puedes tomarlo solo, como una sopa ligera por la noche, o usarlo como base para guisos y verduras. Ahora bien, aquí viene una pregunta clave. ¿Y si no comes carne todos los días? Entonces debes prestar atención a los alimentos ricos en glicina de origen vegetal. Las legumbres, especialmente las lentejas y los garbanzos bien cocidos, son grandes aliados. Cocinarlos lentamente, sin prisas, porque la digestión también importa. Una piel bonita empieza en un intestino que trabaja en calma. El siguiente pilar es la vitamina C, el verdadero cemento del colágeno. Y aquí quiero que olvides la idea de tomarla solo en pastillas. La naturaleza lo hace mejor. Frutas como la guayaba y el pomelo son excepcionales. La guayaba, en particular, es una de las frutas con mayor contenido de vitamina C. Una sola porción al día ya cubre gran parte de lo que la piel necesita. ¿La mejor forma de consumirlas? Enteras, no en zumo. Masticar activa la digestión y evita picos de azúcar. Puedes tomar fruta por la mañana o a media tarde, combinada con un puñado pequeño de frutos secos. Así, la vitamina C se absorbe mejor y el impacto en la glucosa es más suave. Las verduras también juegan un papel fundamental. El pimiento rojo, el brócoli, el perejil y las verduras de hoja verde deben aparecer en tu plato casi a diario. Cocinarlas al vapor o salteadas brevemente. Demasiada cocción destruye la vitamina C. Aquí menos es más. Ahora detente un segundo y piensa en esto. ¿De qué sirve construir estructuras si la piel está seca? Aquí entra el agua y el ácido hialurónico. Bebe agua durante el día en pequeños sorbos. Calcula la cantidad según tu peso y evita beber mucho después de las 7 de la tarde para no afectar el sueño. No hablamos solo de beber agua, sino de comer agua, sopas, caldos, verduras cocidas, alimentos que hidratan desde dentro. Un truco simple. Empieza la comida principal con un plato caliente, una sopa o un caldo. Esto prepara la digestión, mejora la absorción de nutrientes y ayuda a la piel a retener humedad. Parece pequeño, pero marca la diferencia. Y ahora viene el momento wow, el factor que multiplica todo lo anterior. El horario. Comer bien pero a deshoras sabotea la reparación de la piel. Intenta que la cena sea ligera y al menos 2 horas antes de dormir. Por la noche, el cuerpo no quiere digerir lo pesado, quiere repararlo. Aquí es donde todo encaja. El caldo aporta glicina, la fruta y las verduras aportan vitamina C. El agua mantiene la piel hidratada y el descanso permite que los fibroblastos trabajen. Es una coreografía perfecta. Frecuencia recomendada, resumida de forma clara. Caldo de huesos, 2 o 3 veces por semana. Legumbres bien cocidas, 2 veces por semana. Fruta rica en vitamina C, todos los días. Verduras variadas, todos los días. Agua y alimentos hidratantes, a lo largo del día. Sueño reparador cada noche. Y déjame decirte algo importante. Esto no es una dieta de moda, es una estrategia de envejecimiento inteligente. No busca perfección, busca constancia. Si haces esto durante 90 días, no solo verás una piel más firme y luminosa, notarás menos rigidez, mejor digestión, más calma mental. Porque la piel no envejece sola, envejece con el cuerpo. Así que la pregunta ya no es, ¿qué crema uso?, sino, ¿qué le doy hoy a mi cuerpo para que mañana mi piel se vea viva? No estás intentando verte joven, estás intentando seguir reconociéndote en el espejo. Y cuando entiendes eso, el envejecimiento deja de ser una amenaza y se convierte en algo que puedes acompañar con conciencia. Si este contenido te ayudó a entender cómo rejuvenecer la piel desde dentro, dale like para apoyar el canal. Déjame en los comentarios qué hábito vas a empezar hoy para una piel más firme y con menos arrugas, y compártelo con alguien que quiera envejecer con salud y energía. Suscríbete para seguir aprendiendo sobre envejecimiento consciente, piel sana y bienestar real.